Seguimos ahora con la presentación de Marcelo Buenchuñir Bustos. Marcelo es arquitecto de la Universidad de Chile y doctor ingeniero de la Universidad de Hannover en Alemania. Es también acreditado Passive House Designer y CEO de la consultora Arquiambiente, orientada a la sustentabilidad, formación, arquitectura y consultoría Passive House. Además, Marcelo es director del Instituto Latinoamericano Passive House y profesor en sustentabilidad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Marcelo presentará sobre el primer proyecto certificado Passive House en Latinoamérica. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por asistir a este webinar, por aceptar nuestra invitación y te dejo el espacio para tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar acá y poder compartir esta información con ustedes. Claro, estoy inserto en una cosa que es inmobiliaria de vivienda. Yo voy a presentar un caso digamos, terciario. Pero de todas maneras, lo que es importante acá destacar es cómo este proyecto pionero en Latinoamérica, cómo fuimos pasando de una sucursal tradicional a una sucursal Passive House y cómo llegamos a esto. Un poco, esta es la experiencia que les quiero compartir. Agradezco la invitación a nombre de Arquiambiente Limitada y, por supuesto, a nombre también del Instituto Latinoamericano Passive House, institución de la cual tengo el honor de ser presidente. Este edificio tiene como encargo el Banco BCI. Nosotros hemos trabajado constantemente con el Banco BCI como cliente en distintas sucursales, en general todas tradicionales, pero en este hicimos un paso más allá y fuimos al tema de la certificación, primero LEED y luego Passive House. Los actores principales, bueno, por supuesto está el cliente, el Banco BCI, mi socia Gabriela Stangia, arquitecta también Passive House Designer, quien les habla, y José Tomás Videla, quien estuvo a cargo de la parte de certificación LEED. En la parte de la optimización energética trabajamos, bueno, Arquiambiente y, por supuesto, todo el apoyo y la asesoría del Instituto Passive House de Alemania. Como proyecto en general, la arquitectura es un proyecto bastante compacto, urbano, que en el primer piso tiene dos pisos. En el primer piso se ubican todo lo que es la atención de oficinas y de ejecutivos, con el cajero automático acá en el acceso, ya contaré cosas. Y en el segundo piso está lo que es atención de clientes, con una doble altura. Por lo tanto, toda esta arquitectura bastante compacta da pie a pensar en mayor eficiencia. Una cosa también curiosa, en el Passive House siempre estamos pregonando, aprovechemos la energía del sol, captemos el sol, pero acá justamente la fachada principal está hacia el sur, lo que nos permitía entonces, si estaba al sur esta fachada, nos permitía entonces evitar el sobrecalentamiento, porque como este es un edificio más de oficina, y en las oficinas tenemos que de alguna manera captar la energía del sol, pero mayormente también protegernos del exceso de radiación solar. Entonces se dio la condición de que tuviésemos este mayor ventanal. Ahora entrando al tema de la certificación y cómo llegamos a esto, bueno, el primer encargo era un trabajar acá, en el 2010 fue desarrollado este proyecto. El primer encargo fue trabajar como proyecto tradicional y luego se nos pidió transformarlo cuando ya estaba desarrollado en LEED. Trabajamos en todos aquellos aspectos durante abril, mayo, junio, y a partir ya entre junio ya tomamos la decisión con el cliente de desarrollarlo esto Passive House, para lo cual nos pusimos en contacto con el Instituto Passive House, y empezamos a trabajar en esta asesoría. Había muchos desafíos, porque era el primer caso en Latinoamérica, teníamos que desarrollar soluciones constructivas innovadoras, había muchos componentes que no estaban en el mercado, y bueno, ¿qué pasa con la mano de obra? Son siempre preguntas que van surgiendo en este tipo de trabajo. Cuando entonces partimos, como ustedes ven, a mano izquierda, acá, la sucursal tradicional tiene bastante poca aislación térmica, por dar algunas cifras, 50 milímetros en techumbre, o un termopanel normal, o bien, en muchos casos, con vidrio simple. Cuando trabajamos nosotros con el estándar LEED, pasamos entonces a mayor aislación térmica, buscamos otros créditos, no solamente de eficiencia energética, por supuesto, pero acá están algunos referidos a eficiencia energética, y mayor aislación en las paredes, y también, por supuesto, empezar a trabajar con termopaneles, obviamente de control solar, ¿ya? Pero cuando nos enfrentamos acá al tema Passive House, vamos viendo a través de los modelamientos que necesitamos incorporar
no 150, sino 300 milímetros de aislación térmica, y en nuestro caso trabajar con el triple vidriado hermético, entre otras cosas. Los 5 principios del Passive House, que también mencionaba Javier, los voy a explicar aquí rápidamente, cómo fueron aplicados en nuestro edificio, todo lo que es la aislación térmica continua, la liberación de los puentes térmicos, se basan, ¿cierto?, en conservar, con esta imagen archiconocida, conservar el calor o conservar el frío como un termo y no tener un edificio activo como el de acá al lado, que es un disipador de calor. Por lo tanto, ese principio nos hace distinguir la envolvente del edificio en forma continua y compacta con una gran aislación térmica, ¿ya? Y esto lo resolvimos con un sistema de AVES, de aislación térmica por el exterior, con Neopor, que nos permitió, dada que estábamos muy cercanos a los bordes del terreno, a trabajar con mayor espesor equivalente, pero físicamente con un menor espesor. Este es el Neopor, que tiene estos poliestireno expandido especial de mucho más rendimiento. Ustedes ven ahí la cubierta, cómo se empieza a completar. Esa es la primera capa de 100 milímetros de aislación térmica y prácticamente está continua. Con respecto a los puentes térmicos, claro, el edificio original era completamente de hormigón, pero todos estos elementos sobresalientes, los canopies y todos esos otros elementos que pueden constituir puentes térmicos y pérdidas evitables, ¿cierto?, de calor, se desarrollaron como elementos más de fantasía, con elementos que cortasen el puente térmico como la madera, y dado que tenemos este encamisamiento de AVES, podemos entonces desarrollar algo que para la situación sísmica de Chile evita, ¿cierto?, el cizalle o el deterioro de la fachada porque es flexible, ¿ya? En el corte aquí también ustedes ven cómo estos antetechos nosotros vamos solucionándolos con elementos que nos permiten entonces el clásico hormigón a elementos más de tabiquería seca con gran cantidad de aislamiento térmico, y vamos entonces desarrollando aquello. Ustedes ya se dan cuenta entonces que Passive House, por supuesto, no solamente es diseño, también aquí hay detalles, y en la preocupación de los detalles hay preocupación por el cálculo de los puentes térmicos y todos los elementos que van a incidir en el balance energético del edificio. Siguiendo con la construcción de este edificio, se nos plantea el desafío de aislar fundaciones térmicas. ¿Cómo lo hacemos? Materiales no había en ese momento. Tuvimos que desarrollar productos propios con temas, por ejemplo, aquí envolviendo toda la aislación térmica con polietileno de alta densidad, de alto espesor, de manera de reemplazar lo que puede ser un poliestireno extruido hoy día, ¿ya? También contar que hay muchas inercias que romper. Afortunadamente nuestro cliente estaba convencido, pero a la hora de ejecutar, los proveedores se asombraban. ¿Por qué teníamos tanta aislación térmica? Si en Chile la reglamentación térmica nos exige menos. Entonces uno tiene que dar como muchas explicaciones e ir convenciendo a todo el mundo de que esto ya está planificado, que esto está hecho así. Lo mismo nos pasó con las ventanas. Las ventanas son temas, ¿cierto?, de ganancia solar pasiva, de iluminación, pero por supuesto también de confort. O sea, las ventanas tienen que tener una mejor performance térmica, no solamente por la energía del edificio, sino que también por la sensación, y elevar las temperaturas y hacer entonces un ambiente parejo interiormente. Y eso nos llevó a nosotros a pasar de termopaneles tradicionales al triple vidriado hermético con bastante aislación térmica, como ustedes ven acá, de los 7 vatios metro cuadrado Kelvin en la parte del vidrio. Y también preguntarnos cómo construimos esto. Lo más apropiado en Passive House es aplicar estos productos en el layer de la aislación térmica, y también contarles acá que, por ejemplo, el triple vidriado hermético no se había aplicado en construcción. Nosotros lo buscamos, nos costó bastante, incluso los fabricantes de vidriado se impresionaban. Siempre cuento la anécdota que en algún momento nos preguntaron, bueno, ¿qué producto quieren congelar? ¿Por qué están encargando este tipo de vidriado? Porque es lógico, los habían visto solamente en refrigeradores, en supermercados. Pesan bastante. También aquí no es, a pesar de que es un edificio de 2 pisos y los vanos son relativamente controlados, pero igual esto exige mucho cuidado en el montaje. Y siguiendo con la misma línea, todos los detalles, todos los elementos se tienen que planificar. La protección solar también es importante. El edificio cuenta con un sistema de protección inteligente, una estación meteorológica que detecta cuando hay radiación solar directa y baja las persianas en el lado oriente, la sube en el lado poniente, y después en la tarde al revés, y cuando está nublado deja todo subido. Los
las personas también lo pueden operar, de todas maneras los usuarios. La ventilación controlada con recuperador de calor también fue otro tema, porque no contábamos con aquellos elementos en ese entonces, tuvimos que importarlo directamente de Alemania, y uno se transforma en un dealer entre medio de todo este camino, porque tiene que hacer posible las cosas. Y como todo proyecto de ventilación controlada, el heat recovery nos permite a nosotros, igual que el pulmón, filtrar el aire, tratarlo antes de ingresarlo. Se ingresa siempre a todas las zonas secas y se extrae por el back office y las zonas húmedas, y esto entonces está continuamente renovando el aire y mejorando la calidad de vida. Y esto es importante porque generalmente en los edificios de oficinas tenemos una ventilación mezclada con la recirculación del plenum del cielo, lo que produce ahí un cóctel ya de los aires de las personas antes de ser efectivamente renovados. En cambio, en el Passive House estamos continuamente renovando el aire, y bueno, eso también aumenta la productividad. En el caso del cajero hay recintos que no tienen inyección de aire, como el cajero automático, porque esto sí fue tema de discusión con el Passive House Institute, y el tema de entrar, cada cliente entra con su aire. No obstante, aquí hay algunas medidas pasivas bien interesantes. Cuando las temperaturas suben, las ventanas se abren y se produce una ventilación cruzada a través de una extracción más sencilla. Finalmente, la hermeticidad es otro de los puntos importantes en el tema Passive House. Todo el layer interior es hermético. El hormigón armado de por sí es uno de los sistemas constructivos más herméticos. Por supuesto, tenemos menos problemas de unión muro-cielo, muro-piso. Y nosotros acá fuimos resolviéndolo también buscando soluciones alternativas, demostrándole a la constructora que también necesitamos sellar, y como estaban los detalles, y buscando soluciones en ese entonces bastante innovadoras, ¿ya? Con las acometidas y todos los elementos, porque esas infiltraciones también van a jugar un rol en el balance térmico. Aquí estamos haciendo el test de hermeticidad, uno de los tantos que hicimos, porque con esto de hacer el test, claro, de alcanzar la meta, uno tiene que buscar también hacer test de pruebas, incluso para detectar dónde están las fallas. Aquí, como anécdota también siempre cuento cuando utilizamos este tipo de detectores, como en los primeros ensayos se nos escaparon algunos agujeros en las paredes y empezaron ahí como fumarolas a dar señales ahí de que eso había que corregirlo. Entonces, tenemos también los medios con este estándar, y ustedes ven que es bastante prestacional. No solamente está el proyecto, no solamente está la eficiencia, sino que también está todo el mundo de la construcción, donde aquí hay que ponerse proactivo y no solamente buscar soluciones, y en el momento del diseño también estar atento ahí a corregirlo. Finalmente, cumplimos el objetivo. Este edificio se certificó, lo terminamos de construir en el 2011 y se inauguró. Se certificó LEED con la meta que teníamos, ya LEED Oro, fue el séptimo edificio en proceso de certificación en aquel entonces, y en 2012 alcanzamos la certificación Passive House. Más allá de esto, y aquí ya estoy terminando, quiero decir que, bueno, esta experiencia para nosotros significó todo un desafío, y significó también romper barreras, romper mitos, el por qué tanta aislación, el por qué la calidad del aire, si todo funciona como está. Todas esas inercias tuvimos que como romperlas con los distintos entes que entraron acá en juego, y finalmente tú te das cuenta que con esto tú ya empiezas a abrir mercado, empiezas a contribuir al mejoramiento del estándar nacional, y la gente lo empieza a entender. Una de las cosas más gratificantes, más allá de las cifras, es lo que te dicen los usuarios. ¿Y qué es lo que nos han dicho los usuarios? Mira, nosotros hemos trabajado en otras sucursales, y cuando era invierno nos vestíamos de verano, y cuando era verano nos vestíamos de invierno. Claro, por el tema del acondicionamiento muy artificial del aire interior, hace que entonces que las personas sientan un disconfort, y ellos declaran: esto es independiente de lo que está pasando afuera, este es un ambiente propio, muy agradable. ¿Ya? Posteriormente, y ya aquí estoy cerrando, bueno, esto dio paso a nuevos proyectos, asesorías, charlas que nos han escuchado ustedes de norte a sur. El 2016 comenzamos con los primeros cursos Passive House hasta la fecha, donde hemos tenido gente de Chile y Latinoamérica. El 2019
decidimos trabajar con colegas también del resto de Latinoamérica en conjunto para poder difundir este estándar y fundamos el Instituto Latinoamericano Passive House. Finalmente los dejo invitados a visitar nuestra página web y las ofertas de capacitaciones si es que quieren saber más. Muchas gracias.